Generan opiniones en Shirley Radio. Bueno, el tema de hoy no es un tema menos complejo, tiene que ver con las sanciones y la posibilidad de que esas sanciones se flexibilicen y sobre todo la petición del ciudadano venezolano, ¿no? ¿Cuál es su posición con respecto a este tema? Al menos el que vive aquí en Venezuela y también el que está afuera. Y el tema surge a propósito de una propuesta que hizo el diputado a la Asamblea Nacional, vicepresidente de la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación del Parlamento, Luis Eduardo Martínez, a quien tengo aquí en el estudio, de un referéndum consultivo, bueno, que le consulte, tal como dice el término, a la gente, si está de acuerdo o no con las sanciones que se ha impuesto al gobierno nacional. Me acompaña en esta mesa, como digo, no menos compleja, José Antonio Gil Yepes, director de Data Análisis, Jorge Ron Navarro, expresidente de Fede Cámaras, y vía telefónica Luis Oliveros, economista y decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Metropolitana. Buenos días y bienvenidos a todos. ¿Cómo están? Buenos días. Feliz día, Chile. Feliz día para todos. Bueno, comienzo con la propuesta que ha hecho el diputado del referéndum consultivo, sobre todo preguntar si eso es realmente posible, más allá de la propuesta de hacer una consulta nacional en donde, bueno, el venezolano exprese si está de acuerdo o no con las sanciones. Muchísimas gracias por la invitación. Constitucionalmente perfectamente posible. La Constitución establece varios tipos de referéndum. El consultivo es uno de ellos y se utiliza excepcionalmente para que la población opine sobre temas muy, muy importantes. Y no hay ninguna duda que lo es. El primer paso es haber hecho la solicitud ante los diputados y diputadas de nuestra fracción parlamentaria. El siguiente paso, una vez que lo consideren y naturalmente lo aprueben, es presentarlo a la Asamblea Plena. Si la Asamblea Plena lo aprueba, entonces instruirá al Consejo Nacional Electoral para que se adelante todo lo que sea necesario para que esa consulta se haga. Yo creo, después de haber oído a tantos opinando por ese tema, que llegó el momento en que sean los venezolanos y las venezolanas los que den su opinión, están de acuerdo, no están de acuerdo, creen que eso puede ayudar o no puede ayudar, y no seguir unos pocos opinando sobre el tema y exigiendo, solicitando o tomando posición sobre las sanciones extranjeras que desde hace 6 años y en un número mayor de 700 se abaten sobre Venezuela. Aunque eso no es vinculante, es decir, no depende de eso que el gobierno de los Estados Unidos quite las sanciones, por supuesto. No, naturalmente pero tiene una gran fuerza de opinión y moral. Es decir, no se trata de que Fede Cámaras, de que el gobierno, de que los diputados opositores, de que sectores de la población, de que los gobernadores. Yo estuve el jueves en Fede Cámaras, en la asamblea anual, y me sorprendió gratamente cuando oí al gobernador Manuel Rosales iniciar su intervención solicitando el levantamiento de las sanciones. No se trata de actores políticos o económicos, se trata de la población como un todo, que tú puedas decir, mira, participaron 4, 5, 10 millones de venezolanos y opinaron esto. A ver, ¿qué opinan los venezolanos con respecto a las sanciones según los sondeos que ha hecho Data Análisis? José Antonio Gil Yepes me acompaña, director de Data Análisis. Mira, las encuestas que venimos haciendo ya desde hace unos 3 años en cuanto a conteniendo la pregunta al respecto de las sanciones, nos dan un promedio de 74% y es muy estable porque eso ha oscilado entre 72 y 78% en las diferentes encuestas en estos últimos 3 años en contra de las sanciones. O sea que hay un 74% promedio venezolano que no ha estado de acuerdo. Y llama la atención esa estabilidad. Por otro lado, si hay cerca de un 12% que dice no sabe, no contesta, lo cual te deja un 14% que estaría de acuerdo con las sanciones, que en algunos momentos ese 14% no llega ni a la tercera parte de lo que se definen opositores. Entonces, es decir, hay un clamor popular generalizado y estable en contra de ese mecanismo y si después hablamos sobre temas de otros países y otras sanciones, pues podemos ver que el mecanismo sanciones es bastante débil con respecto a conseguir sus objetivos. Ahora, la diferencia entre la percepción o la opinión con las sanciones cambia entre el venezolano que está dentro de Venezuela al venezolano que está fuera. Generalmente es así, sí cambia. El venezolano que está fuera se hace más radical y tiende pues a identificarse más con el tema sanciones,
con el tema que no hay que sentarse nunca con el gobierno, con el tema de que todo es malo, y bueno, o con el tema de que hace un año no estábamos creciendo, que era su posición, y sí estábamos creciendo. Desafortunadamente en este momento no estamos creciendo, pero son personas que tienden a tomar posiciones más radicales. A ver, las sanciones en términos prácticos, ¿no? Porque bueno, el objetivo de Estados Unidos de alguna manera era sanciones que impactaran el desempeño, bueno, político y económico del gobierno nacional, pero realmente ¿quiénes han sido los afectados, Jorge, con respecto a las sanciones, ¿no? Vamos a hablar de qué manera ha afectado la dinámica económica del ciudadano, ¿no? Así es. Bueno, la verdad es que la gente cree que las sanciones eran como para provocar cambios en el gobierno, y la verdad es que las sanciones tuvieron un objetivo fundamental, que era provocar las negociaciones entre el gobierno. Las sanciones ocurren por una falta de negociación política y se van a ir con una negociación política. Y eso ocurrió. Las negociaciones ocurrieron, Santo Domingo, Barbados, Oslo. La verdad es que no hubo ningún resultado de esas negociaciones, y la pregunta que hay que hacerse es hoy, ¿hasta cuándo seguimos esperando? Porque a todas estas lo que está causando un deterioro, se supone que eran unas sanciones inteligentes y selectivas, y no han sido ni inteligentes ni selectivas. A quien querían causarle daño no lo están haciendo, y están causándole daños a todo un sector económico, empresarial, a la población en general. Déjame decirle que la naturaleza del empresario es provocar libertades económicas, la libre iniciativa y promover generación de empleo y luchar contra la pobreza. Las sanciones son lo contrario, te restringen las libertades económicas, te restringen la libertad privada, te restringen la posibilidad de crear empleo. Entonces yo creo que hay que maneras de discutirlos hoy desapasionadamente, despartidizadamente, a discutir si eso está funcionando para lo que fueron creadas y si realmente están causando un daño para gente que no está pasando. Yo creo que hay que despertar, y este programa ayuda muchísimo a que haya una discusión desapasionada sobre el tema que hace falta en el país. Sí, a ver, tengo a Luis Oliveros en línea. Creo que es importante hablar de los números. Hay unos que argumentan que la crisis económica de Venezuela, o las coyunturas que ha pasado económicamente el país, no están relacionadas con las sanciones, ¿no? Pero si revisamos, Luis, el impacto que ha tenido las sanciones en la economía venezolana, ¿qué me dirías? ¿Me escuchas, Luis? Sí, te escucho. Uh-huh. ¿Tú me escuchas? Sí, perfecto, claro y fuerte. Bueno. Qué bueno. Buenos días y buenos días a los que están allá. Disculpen que no pude venir, que no pude ir, pero bueno, estoy haciendo labores de madre. Labores domésticas. Sí. Miren, primero felicitarte por el programa, y esto yo nunca lo hago, pero hay que ser valiente para hablar de un tema que apenas lo asomas en redes sociales, te cae un gentío encima, ¿no? Mm. Y lo que decía José Antonio es clave. Twitter no es Venezuela, o sea que en Twitter iba a decir una palabra muy fuerte, hay un grupo que apenas le nombra sanciones, se ponga muy bravo y diga que las sanciones tienen que seguir y que tienen que mantenerse, a lo que realmente está pasando en el país o lo que realmente quiere la gente, son dos cosas muy diferentes, ¿no? Mira, ¿en qué nos afecta las sanciones? ¿Cuáles son los números? Mira, las sanciones estaban hechas y lo dijeron los responsables de las sanciones para generar un problema económico en Venezuela y con esto generar negociación o cambio político. Esto, lo primero, y Venezuela es muy fácil de sancionar porque Venezuela depende en gran medida del tema petrolero. Y era tratar de que la producción petrolera colapsara. Y ciertamente ya PDVSA había hecho parte de esa labor sin estar sancionada, porque para nadie es un secreto y aquí ninguno está diciendo que la crisis económica, la principal responsable fueron las sanciones. Ya Venezuela venía con una crisis económica muy fuerte, una caída en el PIB, pero sobre todo una caída importante de la producción petrolera, pero las sanciones fueron como la guinda de un pastel donde todo empeoró, ¿no? La producción petrolera, cuando llegaron las sanciones, estaba cercana a 1.800.000 barriles, 1.700.000 barriles, y bajaron a niveles de 350.000 barriles. ¿En qué afecta a la industria petrolera estas sanciones? Bueno, primero que Venezuela no puede vender petróleo en Estados Unidos, que es un mercado natural, pero también tiene restricciones para vender en otros mercados como los mercados europeos. Entonces, por eso Venezuela tiene que salir a los mercados asiáticos a colocar subcrudo en condiciones desventajosas porque tiene que competir, tiene que venderlo con descuento, y los descuentos pueden ser entre 35 y 40% para poder
ser competitivo y colocar ese crudo. Pero no solamente se afecta a la industria petrolera, también desde el punto de vista de producción petrolera, afecta, por ejemplo, para la compra de insumos para la industria, de gasolina, de insumos para producir gasolina. Y como decía Jorge, el sector privado venezolano ha sufrido mucho con el tema de sanciones. Venezuela es tóxica a nivel internacional. No el gobierno. Todo lo que implique Venezuela, hay un overcompliance importantísimo sobre las empresas privadas venezolanas. Lo vimos en la pandemia, había empresas que necesitaban comprar gel, tapabocas, y no podían hacerlo por el tema de sanciones. O las vacunas, lo difícil Ajá. que fue que se lograra un tema humanitario, por demás. Exactamente. Y no solamente empresas privadas, ONG tuvieron innumerables inconvenientes y todavía los tienen. Y sin contar con los problemas que han tenido los venezolanos, personas naturales, para mantener una cuenta en Estados Unidos, porque empezaron a cerrarle las cuentas a un gentío en Venezuela. Entonces, mira, apoyar las sanciones creyendo que con eso se va a generar un cambio en Venezuela, mira, sí, se va a generar un cambio, es más pobreza, es más problemas para crecer, el techo de crecimiento en Venezuela es bajo. Y lo otro es no saber de historia. O sea, háblame de un país donde ciertamente las sanciones generaron un efecto positivo, porque mira, Cuba, Irán, y aquí podemos pasar toda la mañana hablando de casos fallidos del tema de sanciones, nos indican que por ese camino no se logran las cosas que supuestamente nos vendieron y que se iban a lograr. Ahora, acá hay un punto. El 74%, según los sondeos de Análisis, no está de acuerdo con las sanciones, pero hay un grupo político que necesita de las sanciones para negociar. Entonces, la pregunta, voy con el diputado y la pregunta va para todos, es, ¿cómo se logra que este grupo político, que entiendo ve en las sanciones un recurso para negociar, pueda lograr entender que hay un grupo de venezolanos mayoritario que no está de acuerdo con las sanciones, a menos que estén aquí en Venezuela? Entonces la pregunta es, realmente ¿cómo se destranca este juego político? Porque, depende o no las sanciones de la voluntad de negociar o no de un grupo opositor que ha tomado o piensa que las sanciones es el mejor mecanismo para negociar, para sentarse a negociar con el gobierno. Yo soy testigo de los numerosos diálogos que se han hecho, buena parte de ellos sin resultados prácticos. Y estoy convencido de que hay una parte importante de los actores que han participado en estos diálogos que quieren realmente que se adelante verdaderas soluciones y que no se afecte a la población. Pero que lamentablemente, lo acaban de señalar, la presión mediática es tan fuerte que hace muy difícil que algunos que en lo privado señalan que son inconvenientes las sanciones, que no han tenido ningún efecto práctico en Venezuela ni en ninguna parte del mundo, entonces no se atreven a insistir ante los gobiernos extranjeros, porque no solamente es Estados Unidos, sino también la Unión Europea, aunque sus sanciones son más selectivas, las que la adelantan. Buena parte de lo que me animó a hacer la propuesta del referéndum consultivo es para que también esa clase política entienda, reciba un mensaje claro de los venezolanos. Otra vez, no se trata de los actores políticos y económicos los que están haciendo la exigencia de que se levante, sino que también la propia población. Entonces va a ser bien cuesta arriba que si hay un mensaje claro de millones de venezolanos solicitando el levantamiento, los actores internos persistan en esa permanente duda acerca de asumir esa responsabilidad. Yo esta mañana estuve viendo una encuesta que hizo un gran amigo, Ramón Muchacho, a través de su página, y tal como lo citó José Antonio, los resultados son distintos a todos los estudios que he visto yo en los últimos meses, pero está reducido a un nicho bien pequeño, básicamente a participantes que están en el extranjero, pero también ellos se perjudican porque sus familias están aquí. Así que yo insisto en la necesidad de que con controles efectivos, con fórmulas que se pueden emplear, hay experiencias en otros países, los fondos que están en este momento retenidos en extranjeros, que son cuantiosos, las cifras varían, pero entre lo que está retenido, los activos incautados y el dinero que no ha ingresado a lo largo de estos años, estamos hablando de unos 650.000 millones de dólares. Eso es aproximadamente 50 veces el presupuesto nacional del año 2023 a valores de hoy. Ahora, esto sería, según su propuesta, referéndum consultivo, no sería autogestionado, sería gestionado por el CNE, ¿correcto? Con la asistencia técnica del CNE. Sí, o sea, porque es un referéndum con todas las de la ley, tal como lo establece la Constitución.
se hace la solicitud, 3 diputados incluso pueden por iniciativa parlamentaria hacer la solicitud en la Cámara Plena. Si la Asamblea Nacional lo aprueba, instruye al Consejo Nacional Electoral para que convoque el referéndum con todo el apoyo técnico, con toda la logística necesaria. Incluso tendrán que haber testigos de quienes están de acuerdo porque las sanciones se levanten y bueno, y establecida la pregunta, tendrán la oportunidad, aquellos que mantienen la tesis de que deben continuar las sanciones, estar allí presentes en las mesas de tal manera que no haya duda del resultado. A ver, José Antonio, las sanciones han sido o son un mecanismo efectivo de negociación, o al menos la percepción que tiene una parte de la oposición que toma las sanciones como una forma de presión. Mírate, yo creo que las sanciones desde los diferentes puntos de vista que las podamos analizar, no son un mecanismo productivo, no tiene un buen rendimiento. De unos 180 casos de sanciones, países sancionados en los últimos 100 años analizados, solamente 4% han cambiado de gobierno por la presión de las sanciones. Dentro de esas excepciones serían unos 7 casos. Está el caso de Sudáfrica, cuando cambiaron el gobierno y cambiaron la política. De resto, mira a Corea del Norte, mira a Cuba, mira a Venezuela, mira a Nicaragua, etcétera, mira a Irán, en donde mira la misma Rusia, donde lo que hacen es atornillar, en el caso de Rusia, cuando la sancionaron en el 2014 por la invasión de Crimea, que ya se la habían cogido antes de esta circunstancia, sancionaron, y Putin, que estaba en pleno proceso electoral, subió apelando al nacionalismo, al patriotismo, subió 10 puntos y ganó con más margen del que iba a ganar. Entonces, desde ese punto de vista, de verdad que no le rindo. Yo no jugaría un juego en donde yo tengo el 4% de probabilidad de ganar. Es un suicidio, un autosuicidio, como dijo el filósofo de Rubio. Después, desde el punto de vista del tema geopolítico que hace el país que sanciona. El país que sanciona, en este caso Venezuela, Estados Unidos se retira de Venezuela. Bueno, ¿y quiénes ocuparon los espacios vacíos dejados por los Estados Unidos? Bueno, sus archienemigos jurados a nivel mundial, Rusia, China, que también Irán, están sancionados. Irán, que a su vez están sancionados. ¿Qué hace China en este momento con respecto a la guerra en Ucrania? Le dice calladito a Putin, sí, dale, que yo estoy aquí atrás, pero después, mira, lo deja solito. Eso sí, ahora la gran apuesta de China es que en la medida que Occidente se retira de Rusia, en esa medida Rusia, la tercera potencia del mundo, va a depender de una manera asombrosa de China. Entonces, lo que hizo Xi Jinping fue, Xi Jintao, simplemente buscarse un aliado sumiso a través de este proceso. Y con respecto al tema de negociar las condiciones electorales a cambio de sanciones en Venezuela, yo creo que ahí hay una gran falacia de fondo, porque el triunfo de la oposición en Venezuela depende en muy poco, en una muchísimo menor proporción, de que el gobierno no abuse de la propaganda gratis, de que el gobierno no use los medios del Estado del gobierno para poder hacer su campaña, de que el gobierno no ponga los puntos rojos, etcétera, 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 o que habiliten o inhabiliten. Eso, de eso no es que depende fundamentalmente. El elemento fundamental, la condición fundamental para el triunfo de la oposición, la tiene que poner la oposición, y es ir unida y con un solo candidato. Esa es la clave, para que en el peor de los casos se repita lo que pasó en Barinas, que en este momento se está cocinando, porque resulta que ya María Corina pasó el 50% de la intención de voto. O sea, que María Corina ganaría las elecciones en este momento, a pesar de que tiene al conde del Guácharo por detrás, a Rauseo por detrás. Después vendría un distante Maduro y después vendrían otros candidatos. Vamos a hablar, Jorge, tú has estado en distintas mesas de negociación que tienen que ver con el ámbito, digamos, empresarial.
Y el tema de las sanciones, por supuesto, es un punto sobre la mesa, ¿no? Es un punto vital. Hablemos de eso, ¿no? De aquellos que piensan que las sanciones es un mecanismo, una estrategia, bueno, para que efectivamente se cambien las políticas con las cuales no se está de acuerdo, ¿no? Sí. No, es importantísimo lo que estás fijando, Shirley, porque tenemos que salirnos un poco de ese falso dilema creado un poco por la polarización del país, de que si tú apoyas las sanciones eres un traidor a la patria y si vas en contra de las sanciones eres un enchufado. Y esto no permite una discusión sana. El debate que tiene que haber es cuáles han sido las consecuencias de las sanciones, que como dice Luis Olivero muy claramente, no son la única causante de la tragedia económica que estamos viviendo. Ya el gobierno venía muy mal en materia económica, pero no hay duda que las sanciones han profundizado esto porque no permite la capacidad de reacción. Que los empresarios quieran trabajar, no pueden. Que las fuerzas económicas se desaten, no se puede. Entonces, las sanciones están influyendo, hay que despertar un debate. La intención fundamental, como tú decías, cuando fuimos a Santo Domingo, fuimos con varias excusas, que si los presos económicos, los presos políticos, que si las razones humanitarias, pero las razones de fondo ahí, y lo que el gobierno sigue insistiendo, es el tema sanciones. Era fundamental para ello. Se provocó la negociación y no fue exitosa. Después un segundo intento de negociación, tampoco fue exitosa. Las causas, bueno, Luis Eduardo la está mencionando, la verdad es que no había un ambiente de negociación política que todavía creo que no la hay. Mientras el gobierno sienta que no tiene por qué ceder condiciones y solamente ha cansado unas sanciones, que no está muy claro que la oposición las pueda quitar, porque esto es una decisión de los gobiernos unilaterales. Yo no soy una oposición para decirte te quito las sanciones. Eso no es verdad. Tú no tienes ese poder. El poder lo tienen los países que nos le impusieron. Por eso creo que pasa más por una negociación política y porque despertemos que por lo menos en Venezuela la inmensa mayoría de la gente no está de acuerdo con ella. Esa matriz de opinión puede ayudar a un proceso después del levantamiento gradual de las sanciones y sobre todo calificarlas, cuáles son las selectivas y cuáles son las inteligentes. Vamos a hacer una pausa y le dejo esa pregunta a Luis Oliveros para que me la responda al regreso. Ya volvemos. Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Son las voces que te acompañan en tu día a día. Es la música que te emociona. Onda 90.3 en Acarigua. Onda 105.3 en Mérida. Turismo 105.5 en La Guaira. Onda 96.3 en Maturín. Supernova 103.9 en Guarenas. Onda 100.9 en Valencia. Onda 105.1 en Margarita. Al mejor estilo, Circuito Onda. Onda. La superestación. Siete y 33, seguimos con nuestra mesa país con el tema de las sanciones, ¿no? Le dejé esta pregunta a Luis Oliveros. Hay un grupo político que toma las sanciones como una forma de presión y negociar con la creencia de que, bueno, el gobierno pudiese cambiar
algunas de sus políticas, ¿no? ¿Cuál es tu postura con respecto a eso? Bueno, tomando obviamente el tema económico, si realmente ha habido cambios pese a eso, ¿no? O pese a eso. Mira, yo creo que la estrategia esa que nos vendieron del máximo sacrificio a los que vivimos en Venezuela, porque muchos de los que las vendían no están en Venezuela, ¿no? Hay que decirlo. Yo me imagino que hoy en Twitter, muchachos, prepárense, y tú también, Chirle, porque nos van a dar mucho cariño ahorita en Twitter. Pero ciertamente esa estrategia del máximo sacrificio, de que teníamos que sacrificarnos esperando que ocurriera el cambio político, oye, yo creo que ha demostrado bastante que fracasó, ¿no? Yo me anoto en lo que estaba diciendo Jorge. Hay gente en redes que te dice, si tú apoyas las sanciones, eres un enchufado, un colaboracionista, y ahora esa palabra nueva de que estás blanqueando al gobierno. Y si no las apoyas, entonces sí, y si las apoyas, oye, eres un hombre bueno que ama el país, ¿no? Esa polarización para nada hace sentido. Y también hay que entender que ningún proceso de transición en el mundo ha nacido de posiciones radicales, sino al contrario, y qué bueno que está Jorge, que es una persona que aparte estuvo en esos procesos de negociación. Oye, si no llegamos a consenso, si no llegamos a sentarnos a resolver el problema político en Venezuela desde la mejor óptica posible, mira, este problema va a continuar por muchos años, ¿no? Mi miedo, y se lo he dicho a muchos de estos políticos que apoyan las sanciones como único instrumento de generación de cambio, es que nos convirtamos en Cuba y que pasemos 20, 30, 40, 50 años esperando que haya un cambio, rezándole a las sanciones, rezándole a la invasión, porque mucha gente también le rezaba a la invasión, una cosa realmente increíble, y no se hace política, lo que hablaba José Antonio, de que si vamos unidos, de que si vamos con una estrategia de cara a las elecciones del 2024, pues deberíamos ganar esas elecciones. Bueno, no, tiremos al traste todas esas estrategias y sigamos con las estrategias fallidas de los últimos años. Sí. Insisto, mi miedo es que vayamos a Cuba, que la pobreza siga incrementándose, que este país no crezca y que sigamos esperando que esa estrategia del máximo sacrificio pueda generar algún tipo de cosa positiva. Que es importante, Luis, un poco explicar a la gente que lo vive, pero quizás no conecta lo que le sucede con la responsabilidad directa que tienen las sanciones sobre su cotidianidad. Porque quizás la gente percibe que es algo que está relacionado con el petróleo, algo más allá, que no te incide en el bolsillo, que tiene que ver con, digamos, un impacto macroeconómico, pero bueno, esto tiene una incidencia en el ciudadano de a pie, ¿no? Yo creo que es importante explicarle a la gente la incidencia de las sanciones sobre su día a día, ¿no? Te pongo un ejemplo que lo vivimos en estos últimos meses, y por favor, ni trabajo para esta empresa, ni nada, o sea, no tengo ningún tipo de relación con Chevron. Chevron le flexibilizaron algunas sanciones. Chevron no puede producir, no puede perforar un pozo adicional, un pozo nuevo, pero puede incrementar producción, puede hacer algunas cosas, y desde hace unos meses Chevron ha estado incrementando su producción petrolera. Debe estar en niveles ahorita de 150.000 barriles, cuando empezó estaba en 40.000, 30 y pico mil de barriles, y ha estado vendiendo, o sea, del petróleo que vende, ha estado vendiendo algunos dólares en el mercado financiero nacional. Esos dólares han permitido que el ritmo de devaluación que habíamos visto en enero y febrero disminuyera, y que con todos los problemas que ha tenido PDVSA, que sabemos muy bien todos los problemas que ha tenido PDVSA desde el segundo semestre del año pasado a la fecha, bueno, Chevron es responsable del 35-40% o a veces más del total de divisas que se han vendido en Venezuela en el mercado cambiario en Venezuela. ¿Eso ha tenido impacto negativo en la economía? No, al contrario, el ritmo de devaluación ha disminuido, y si el ritmo de devaluación en Venezuela disminuye hoy, también disminuye la inflación. Ahora imagínate que no solamente esté Chevron, sino que también esté Eni, esté Repsol, insisto, no tengo nada con estas empresas, por solamente nombrarte dos empresas extranjeras que quieren venir a seguir produciendo petróleo en Venezuela. O sea, tuviéramos más dólares en el sistema, tuviéramos más dólares vendiéndose en el sistema cambiario, tendríamos un ritmo de devaluación de la moneda mucho menor, menos inflación. Eso es una buena noticia para todos los venezolanos. O sea, ¿qué hago yo con decir
Ojalá que se vaya Chevron, o sea, es muy malo que se vaya Chevron, es muy malo que vengan empresas extranjeras occidentales a producir petróleo en Venezuela. No, al contrario. Es un país que tuvo 8 años de caída del PIB, que tuvo una hiperinflación de 3 años y pico, que tuvo todos los problemas económicos que sabemos muy bien que ha tenido. Voy a insistir en que el venezolano siga sacrificándose para ver si se genera un cambio político que, como dijo José Antonio, las probabilidades de que ocurra con el tema de sanciones es prácticamente inexistente. Mira, yo creo que hay que cambiar la estrategia, porque la estrategia fracasó, tiene muchos años esa misma estrategia y ha sido un completo desastre. Yo creo que hacia allá hay que apuntar y adicionalmente, cómo atacar a empresarios que son los primeros que están viendo los efectos en sus empresas cuando piden que hay que revisar el tema de sanciones. Yo creo que ahí hay que poner el ojo, sí, porque está afectando al venezolano. De hecho, José Antonio Yepes tiene un dato importantísimo con respecto a ese tema, ¿no? Me lo comentaba afuera y le dije, oye, creo que es importante decirlo, que es la posición no solamente del ciudadano común, sino del empresario con respecto a las sanciones, ¿no? Sí, en Data Analysis tenemos otra encuesta que no es de opinión pública, sino que corre a las empresas, consulta a las empresas y el 88% de las empresas que han contestado la encuesta multisectorial empresarial de escenarios Data Analysis, 88% dice que las sanciones han afectado negativamente a la empresa. Y luego hay un 12% que dice que no la han afectado, no es que le haya beneficiado, pero que no la ha afectado. ¿Cuáles son esas empresas que no se sienten afectadas? Bueno, son empresas pequeñas y empresas generalmente en el campo agropecuario, que se maneja, el campo agropecuario se maneja principalmente en dólares y en dólares en efectivo, de acuerdo con la misma encuesta. Uh-huh. A ver, Jorge, hablemos de esto, sobre todo lo que es para el empresario, ¿no? El día a día con las sanciones, porque creo que es importante entender o explicar o que la gente entienda por qué las sanciones nos han afectado más de lo que veníamos afectado económicamente, ¿no? Que ahí también creo que hay que hacer una distinción. Sí, la pregunta es, y tú lo acabas de poner en contexto y también Luis, pero yo, por ejemplo, una empresa aquí no puede venderle a ninguna empresa pública. Una empresa que está instalada en Venezuela no puede venderle a PDVSA, no puede venderle a Sidor, a Benalum, a Alcasa, a Edelca. No puedes cobrar de ellos. Ninguna cuenta americana te permite un pago de estas empresas. Con eso, ¿qué haces tú? Si en un país que vivíamos potencialmente de que el Estado era un gran comprador, bueno, tú tienes que reducir empleo, sacas a gente. La gente está produciendo hoy al 32% de su capacidad. La gente está saliendo de ese empleo y la gente se está creando mucho más empleos informales porque no encuentra en el trabajo unos salarios dignos. Todo está fundamentado en que las empresas están yendo peor. Y la verdad es que las consecuencias, la gente, como tú dices, asumen que esto es una cosa de petróleo, pero es que el petróleo en Venezuela es una locomotora que mueve todo. La vía es que cada vez menos seamos rentistas y menos dependientes del petróleo, está muy bien, pero todavía no lo somos. Todavía el petróleo es el gran interlocutor entre los sectores privados y económicos y sociales y del Estado. Entonces yo creo que todas estas cosas están afectando muchísimo a todas las empresas con las dificultades para operar terribles. No puedes comprar repuestos en Estados Unidos. Te tienen que mandar, la compañía americana te remite a una compañía en Panamá para que tú lo compres a tercero, todo esto te sale mucho más caro y todo el mundo paga el repuesto más caro. Entonces creo que hay que analizar muy bien lo que tú estás contando, que son, cosas que la gente no ve, no percibe, que, está viviendo peor todo el pueblo de Venezuela precisamente por estas sanciones. Sí, ahora, José Antonio, uno de los argumentos de la oposición que tiene el tema de las sanciones como mecanismo de presión, es que con relación a la percepción que tiene la gente del gobierno nacional, es decir, atribuyen que lo que ha ocurrido económicamente tiene una correlación directa entre que si el país va mejor económicamente, entonces la popularidad desde el punto de vista electoral podría aumentar. ¿Eso realmente es así? Totalmente, totalmente. Mira, Nicolás Maduro llegó tan bajo a principios encontraba tan bajo a principios del 2021 que tenía 10% de aprobación de gestión, y por otro lado sabemos que aprobación de gestión está muy altamente correlacionado con la intención de voto en una eventual elección. Es prácticamente 1-1.
o sea que le hubiera sacado 10% de los votos. Y que en la medida que a partir del 2021 hasta el 2022, hasta agosto del 2022, se crecieron unos 17 puntos, Maduro subió precisamente 17 puntos, una coincidencia muy interesante. Entonces ya ahí tenía un poquito mejor intención de voto, un poquito más intención de voto, y de hecho en preguntas por quién votaría aparecía ya con un 22-23% de intención de voto. Si no hubiera ocurrido de agosto en adelante lo que ha venido ocurriendo, y ya llevamos 2 o 3 semestres decayendo económicamente, Maduro estaría en este momento montado en un 40% de intención de voto. Porque estaría montado en un 40% de aprobación de gestión. Entonces, obviamente hay una relación. Ahora, ¿cuál es el principal problema de los venezolanos? El problema del costo de vida, claro, el problema del desempleo. Es perverso el decir, problema eso es perverso. Del sueldo no me Claro, alcanza. Entonces, claro. ¿qué es lo que está buscando la gente? Lo que está buscando la gente es resolver el problema económico. Si hay unos que quieren llegar a la presidencia de la República en función de que el gobierno fracase, bueno, ese es un proyecto que somete a la población a un sacrificio más dañino todavía que el sacrificio a que están siendo sometidos por las sanciones. Hablemos, sigo con el diputado con el tema de la propuesta, ¿no? ¿Quiénes se han sumado a esta propuesta de referendo consultivo? Y si realmente es un camino, no diría yo posible constitucionalmente, sino cree que otros sectores de la oposición, que es una oposición diversa, estarían dispuestos a acompañarlo en esta iniciativa. La iniciativa apenas se hizo pública ayer, estamos precisamente en una fase Yo preliminar. yo me monto en la noticia. Sí. Yo lo vi, bueno, hay una posibilidad. Ajá. Entonces apenas estamos en la fase preliminar, pero lo que me corresponde como proponente es agotar absolutamente todas las instancias posibles y esas vastas relaciones que podemos tener para convencerles acerca de la viabilidad del proyecto por una parte, pero también de la conveniencia, que es quizás lo más importante. Jorge mencionaba, y tú preguntabas, Shirley, acerca de los efectos prácticos. Yo soy rector de una universidad de gestión privada, o sea, digamos que soy un espécimen raro en la política venezolana porque tengo otro oficio, pero, por ejemplo, nosotros teníamos estudiantes, nuestros mejores estudiantes los becábamos para estudiar en el extranjero, fundamentalmente en los Estados Unidos. Hoy ese programa de becas tuvimos que detenerlo. El software que adquirimos para soportar nuestras diferentes carreras no podemos pagarlo. Las plataformas que tenemos de la biblioteca digital tuvimos que suspenderla porque no tenemos cómo pagarla. Los profesores que mandamos a cursos y programas afuera tampoco podemos enviarlos porque no hay manera. Es decir, hay un efecto perverso en cada una de las empresas, de las corporaciones, de la vida común del venezolano. Por eso es tan importante que todos sean parte de... Bueno, la palabra correcta es la presión que tiene que ejercerse, primero sobre los actores internos y después para que se demuestre frente a los gobiernos extranjeros, que son los que sancionan, que efectivamente el pueblo de Venezuela no cree que esa sea la vía conveniente, correcta para cambiar el gobierno. Yo estoy convencido y comparto las afirmaciones de Jorge y de José Antonio, que el fracaso fundamentalmente se debe de la política económica venezolana, se debe al modelo. Esto es un modelo absolutamente fracasado en cualquier parte del mundo, pero así como el modelo ha fracasado en cualquier parte del mundo, las sanciones también han fracasado en cualquier parte del mundo. Estamos sumando fracasos y los únicos perjudicados son la gran mayoría de los venezolanos y fundamentalmente aquellos que están en actividades productivas, que generan empleo, que hacen posible que tengamos una calidad de vida distinta. Y con respecto al petróleo, y ahí cierro, déjame mencionar una cifra. El presupuesto de la Nación aprobado por la Asamblea Nacional en diciembre de este año es en número redondo de 170.000 millones de bolívares. De esos 170.000 millones de bolívares, 30.000 millones son lo que llaman la ley Paragua, autorización para endeudamiento. Esos 30.000 millones no los veremos por ningún lado porque ningún ente No te va a prestar. te va a prestar. Entonces el presupuesto se reduce a 140.000 millones, pero de esos 140.000 millones, 110.000 millones de bolívares son producto de distintos ítems vinculados a la actividad petrolera. Es decir, el 85-86% de nuestros ingresos públicos dependen del petróleo. Yo viví el año antepasado cuando el presupuesto nacional apenas alcanzó a 750 millones de dólares, cuando en años anteriores rondaba los 44.000 millones de dólares.
Vamos a ir concluyendo. ¿Qué opinas, José Antonio, de esta posibilidad de referendo consultivo, ¿no? ¿Crees que el venezolano se animaría a participar, a hacer, digamos, a levantar públicamente su voz expresada en una consulta de este tipo? Bueno, yo creo que va a ser una avalancha. Yo creo que es muy importante y que se explique cuál es la importancia que tiene el manifestarse sobre el tema sanciones, cuáles han sido los impactos que tienen esas sanciones, cómo no juegan a favor de nadie, ni siquiera del sancionador, todo lo contrario. Uno de los principales perjudicados de estas sanciones son los propios Estados Unidos que la aplican. Y yo creo que ahí el empresariado tiene una responsabilidad bastante importante, porque si el 88% de las empresas dicen que han sido afectados negativamente, ese empresariado creo que tiene la oportunidad de reunir y explicarle a sus trabajadores qué es lo que está pasando con el tema de las sanciones, y también aprovechar esas reuniones para ampliar el conocimiento político-económico de sus trabajadores, la importancia que tiene ese reencuentro que ha habido entre el trabajador y la empresa, porque hemos caído en la cuenta por la fuerza de las circunstancias de que somos muchísimo más aliados y que en el fondo la explotación del tema de la guerra de clases es un disparate. Eso no tiene ni pie ni cabeza. Bueno, imagínate tú en el caso de la empresa privada, el salario promedio en dólares o lo que se paga en dólares en la empresa privada ronda los $320 al mes por trabajador, y eso no es todo lo que recibe, porque también algunos reciben en bolívares, mientras que en el sector público lo que están recibiendo son 110, 120, $130 al mes, es decir, que prácticamente en la empresa privada es más del doble lo que están recibiendo. Entonces, aquí hay una cantidad de temas que el empresariado tiene que tocar con sus trabajadores para consolidar esa alianza, y uno de los enemigos del desarrollo de la empresa no solamente son las malas políticas del gobierno, sino las sanciones de los Estados Unidos. A ver, Jorge, ¿estarías de acuerdo tú o por tu percepción en un referendo consultivo sobre este tema? A mí lo bonito de la iniciativa de Luis Eduardo es que permitiría que programas como este, que está haciendo lo de avanzada, se multiplicaran. Pero a mí me encantaría también escuchar las razones de los que defienden las sanciones, porque yo quiero escuchar, más allá del tema político que le ejerce el gobierno, dime alguna otra alternativa que me ponga a pensar. Entonces esa iniciativa provocaría unos debates nacionales interesantes, pudiendo confrontar opiniones, pudiendo discutir desapasionadamente un tema que nos afecta a todos, y me encantaría. Entonces yo creo que es una iniciativa que permitiría que eso se reprodujera. Y a ti felicitaciones por haber dado esta posibilidad. Como te digo, me encantaría que hubiera alguien en el mismo programa que defienda las sanciones. Te tomo la palabra y vamos, creo que es importante también escuchar a quienes defienden las sanciones. Luis, contigo cierro, ¿estás en línea? Sí, seguro. A ver, ¿qué opinas tú de esta iniciativa de un referendo consultivo? Que consulte a los venezolanos si quieren o no las sanciones. Me parece una buena idea, me parece que es un buen mensaje para la clase política y algunos personajes que están apoyando esto, pero hay que entender que este tema de sanciones no depende de Venezuela. O sea, como nuestra economía tampoco depende hoy de nosotros, lamentablemente, también este tema de sanciones no depende de nosotros. Aquí depende de que Estados Unidos se dé cuenta del error. Mi temor también es que el año que viene es año electoral en los Estados Unidos, entonces también el tema de Venezuela siempre aparece en el debate. Entonces flexibilizar sanciones en año electoral con un contrincante como Trump, o peor aún como DeSantis, que son sanciones lovers. Entonces yo creo que el tema va a ser bastante difícil que se flexibilice. El momento de la sanción, el momento político, digamos, de las sanciones para eventualmente se flexibilicen es ahora, con el gobierno de Biden, no si ganara eventualmente un gobierno de Trump o de DeSantis, sí. Para mí es ahora o nunca. Para mí es muy difícil ver un gobierno republicano que vaya a echar para atrás el tema de sanciones. Bueno, les agradezco mucho, gracias por la valentía de estar hoy aquí en el programa, como dice Luis, de expresar su opinión con respecto a este tema, que es un tema no menos complejo, bastante álgido y que bueno, que divide, sobre todo divide, es un tema que divide a quienes están adentro y quienes están afuera. Quizás hay una percepción diferente de las sanciones quien está afuera, quien bueno está aquí dentro de Venezuela, no sin obviamente decir que a todos nos duele el país y todo desde afuera o adentro lo que nos está pasando. Bueno, le agradezco mucho Luis Oliveros, economista, Luis Eduardo Martínez, diputado a la Asamblea Nacional,
vicepresidente de la Comisión de Diálogo y Paz y Reconciliación del Parlamento, Luis, economista y decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Metropolitana, José Antonio Gil Yepes, quien es presidente de Atálisis, y Jorge Roy, quien empresario y expresidente de Fede Cámaras. Gracias a todos, 7:56, hacemos una pausa, ya volvemos. Esto fue Sonidos que te llenan de alegría en todo el